Perfecto. Listo. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, un ítem que se llame to-do list item, dentro de ese componente ya debería de haber. En el HTML pues está el botón para chequear y el botón para eliminar. Y ya pues se hace es una interacción para, pues para que las cosas pasen. ¿Sí? Tal vez hay otro concepto que no les expliqué en esa primera clase, que son los eventos. Entonces, pues podemos verlo, pero no sé si tienes como alguna duda puntual del tuyo o quisieras que hiciéramos parte del ejemplo con tu ejercicio, Guillermo. Pues si quiere, profe, yo muestro lo que llevo y ahí, Listo. ahí miramos. Y además de eso, del ejercicio también quería ver si tenían dudas con la entrega del taller 1, si lo han avanzado. Mm, Profe, el taller uno hay que hacerlo también con componentes. no, no es necesario. Estaba pensando que el que quisiera hacerlo con componentes, pues aprovechar que ya vimos el tema, eh, lo puede hacer como por puntos adicionales, pero no es un requisito. Profe, voy a compartir pantalla entonces, ¿vale? Listo. Listo. Esto es lo que básicamente llevo yo. O sea, pues ya escribe y si lo pongo aquí, agrega. Esto que aquí como el botecito de basura y esto es una cosa que puse directamente del HTML. Pero estaba tratando de que cuando yo escribiese y lo hubiese el mal, este botecito saliese también con lo que yo escriba, ¿cierto? Entonces, yo lo que hice fue, ya, yo lo que hice fue, bueno, saqué por lo menos el botecito de una librería, la tipografía y todo eso. Para el título, pues creí que el del input y el botón de agregar ya hice la función en el HTML, en el JavaScript que diga, y pues aquí lo que estaba haciendo, que esta es una de mis dudas también, no sé si de pronto al momento de agregar cada uno de los ítems tenga que hacer una lista y dentro de esa lista crear una sección o crear un objeto de lista como tal, o cómo realmente debería ser mejor, porque lo que yo estaba haciendo es que cada vez que se agregue un nuevo elemento se crea una sección y no sé si eso esté bien. No. ¿Y dónde se crea? Perdón, me muestra otra vez el JavaScript. Append to do list. Listo. Entonces ahí está bien, pero lo que sí debería hacer en vez de crear una sección sería pues el mismo elemento que estás creando, que en ese caso sería un div, aunque no sería como la mejor. O tal vez podría ser un div para contener todo, pero que adentro haya, por ejemplo, un input para que sea un checkbox o algo así. ¿Sí? Pero pues ese hasta ahí está bien. Vamos a ver. ¿Dejo de compartir o Sí, ya, yo si quieres yo comparto con dale, lo que gracias? les enseñé la semana pasada. Si lo tengo por aquí. Listo. Vamos a ver. Y ahí de una vez para que mires qué podrías modificar del taller. Tenemos aquí, este es el mismo archivo de la clase pasada. Y tenemos, pues, este section component,
todo esto, acuérdense que aquí el script lo ponemos como un tipo módulo. ¿Por qué? Porque si no le ponemos esto, él no nos va a dejar importar no nos va a dejar importar otras clases dentro de este mismo elemento. ¿Listo? Y cuando lo ponemos como tipo módulo, no nos están funcionando los clics de los botones directamente, entonces toca obtener ese clic con este Event Listener. Y entonces pues ya ahí va cambiando un poquito, pero bueno. Espérenme, yo miro. Element.remove. Okay, no, perdón. Bueno, entonces acuérdense que tenemos este tipo módulo, entonces cuando lo abrimos en el navegador toca abrirlo con el live server, porque si no los módulos no van a funcionar. Entonces pues yo descargué la extensión de live server, live. Bueno, tenemos todo esto, lo podemos ignorar y ya vamos a hacer la lista por aquí abajo. Entonces ahí pues estaba bien lo que había hecho Guillermo, de que había hecho una sección para la lista. Usted, pues yo aquí ya tengo, digamos que este que se llama Section Component, lo podría utilizar. De hecho, lo voy a utilizar para que veamos todo lo que tiene, todo lo que podemos hacer con el Web Component. Entonces tenemos este Section Example Component, el título sería My To-Do List. ¿Qué colores serían lindos por acá? Blue, violet, es muy oscuro. Voy a poner ese medium purple más. Y entonces acuérdense que yo había hecho eso de los slots y lo que yo creé aquí adentro, ya pueden ser acá los componentes. Entonces yo aquí puedo hacer do list con este ID y así. Como habían hecho los compañeros. También puedo hacer acá un input. Input. De texto. Create to. Y acá el botón. Do. Create. Chan, chan, chan.
Ahí está mi to-do list aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos crear un componente que sea el componente del ítem. Y pues ya vimos que, que ese componente tiene un par de requerimientos, ¿cierto? Entonces, como que gráficamente lo podemos hacer aquí y después lo vamos lo podemos cambiar. Entonces, digamos, tenemos ese div. No, mentiras. No hagamos un div, sino un li. Acuérdense que el li es el elemento que va dentro de este UL, que es para la lista. ¿Listo? Y en ese li podemos poner un input checkbox, por ejemplo. El name puede ser task one. El ID, pues no creo que necesite un ID específico, pero se lo podemos crear también autogenerado. Y acá podemos hacer un botón que diga delete. El input de checkbox tiene que tener un label. El label ya es el de ese input. Y entonces, como acá dice name, cuando uno pone for, tiene que poner para ese name que está ahí. Listo. Vamos a ver cómo quedó. Scales. Aquí se echó. Ahorita le borramos esto en el CSS. Que de hecho, bueno, le vamos a crear el web component. Ir a la universidad. Listo, entonces, digamos, si todavía no hemos creado el componente, podemos usar el HTML que ya tenemos para crear los elementos y después ya podemos ir a crear nuestro web component con eso. Entonces venimos acá, tenemos, acuérdense, una carpeta que se llama source y los componentes acá afuera. Nueva carpeta, entonces se puede llamar así, to do item. Aquí está. Podemos crear otro archivo acá. Si queremos. Y ya podemos con la estructura del componente. Podemos copiar esta que está un poquito más sencilla. Podemos usar acá replace, por ejemplo, por aquí. No. Acá que sea sensible a las mayúsculas. Bien. Acá va en minúscula. Do item. Y este me quedó mal escrito. Que funciona en el profe. Listo. Este to-do item, ¿qué puede recibir? Entonces yo creo que puede recibir. ¿Listo? Este input de checkbox tiene otro parámetro también. Si miramos aquí la documentación, tiene acá este que dice checked. Yo no sé si yo... false. Si eso hace que aparezca o no aparezca. Ahorita experimentamos.
sea, cuando no lo tiene, no está chuleado. Cuando sí lo tiene, ahí queda. Y no sé qué pasa si uno lo pone aquí. No. Entonces yo puedo poner acá check, por ejemplo. Ahí está chuleado. Y listo. Y está este para crear, que todavía no tenemos el componente. Entonces yo puedo copiar esto aquí. Copiarlo acá donde estamos viendo que podemos crear el componente. Acá le podemos poner, por ejemplo, task, el nombre de la tarea. This.task. Y ahí nos va a llegar. Acá le podemos decir si la tarea está lista. Acá le puedo poner también esto de... Vamos a ver si él me da para hacer el texto así. Listo. Aparece rojo, acuérdense que porque yo tengo una extensión de el HTML, pero pues si no tiene la extensión, todo esto aparece así como si fuera un string. Pero yo qué digo acá, le digo que si este parámetro, que este atributo que se llama don, si el don es verdadero, entonces ponga check. Si no, no ponga nada. Pues vamos a ver si funciona bien así. ¿O será que es que él me va a coger eso como un texto? Bueno, vamos a ver. Get attribute task. Get attribute on. Y se llama to do item. Listo. Venimos acá. To do item. Él me lo abre, me lo cierra. Le puedo poner aquí task. Igual a hacer tareas. Y el don true. Sí. Solo que lo malo es que este don dice true, pero él lo coge como un checkbox. O lo podemos hacer que si me coge así, don, lo haga. O simplemente creo que no tenemos que poner nada. Tampoco yo. A ver. Podemos simplemente dejarlo que él haga su interacción sola porque creo que todo lo del componente puede estar aquí adentro. Vamos a ver. Le podemos poner algún estilo después, a ver si queda bien. Ah, bueno, listo. Entonces ya creé el componente y aquí lo creé también, pero no está funcionando. ¿Por qué? Porque lo tengo que importar acá, como les había dicho también la clase pasada. Entonces, lo buscamos. To do item. To do item.js. Entonces, él importa todo el código que esté aquí en esta
en este archivo, lo importa como si estuviera ahí en este mismo lugar con los otros. Entonces digamos que así queda el elemento nuevo. Tiene un estilo ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque acuérdense que este CSS global tiene todo este que está acá, pero este de aquí no tiene esos estilos, porque como es un DOM, el Shadow DOM, entonces él es como si no le hubieran aplicado nada. Pero bueno, le podemos mover un poquito, por ejemplo, nuestro ítem se llama así, ítem, y le podemos borrar lo de las viñetas de la lista, que yo no sé cómo cómo es que se llama eso, pero es como delete bullet from list. Y es este list type, no, Profe, ¿te puedo hacer una pregunta de los estilos? sí, Cuando estamos trabajando con una librería y estamos utilizando el Shadow DOM, me imagino que se van a eliminar los estilos cuando estemos trabajando en este HTML, ¿cierto? sí, es probable que sí. Entonces, am, Pues pueden usar el Shadow DOM, o pueden usarlo, o pueden importar la librería en el elemento que tienen ahí. Quiero ver si esto me afecta el elemento. No. No, es probable que no lo hagan. Si ustedes quisieran utilizar la librería dentro de los elementos que está ahí, podrían o no ponerle el shadow root o importar aquí mismo dentro del elemento la librería también para los componentes en los que aplique. Lo otro, no, lo que quería copiar era lo que estaba aquí, ¿no? Así aquí. Entonces acuérdense que como esto es como si fuera un HTML independiente, yo puedo aquí copiar estilos. Entonces puedo hacer acá lo del to-do list. Listo. Ahí sí me lo va a coger. To-do list, no se llama to-do list, se llama to-do item. Listo. Bueno, es que esto está centrado. Si vemos acá el HTML de esto, tenemos UL, to-do item, los estilos y este item, input, esto. Que no se ve muy bien todavía, pero se puede chulear. Y falta que se pueda eliminar. Podemos ya borrar esta que era la del ejemplo. Y bueno, y como le decía la compañera que había preguntado, pues si uno no quiere, no tiene que utilizar los estilos, pues el shadow root. Si quieren solamente, no hace esta parte, y así ya al componente le van a aplicar todos los estilos que tenga en el documento general. ¿Listo? Pues es porque esté la opción ahí, no significa que siempre haya que utilizarlo. entonces,
cuando estemos, digamos, es que también lo estoy pensando para cuando hagamos el taller uno. Em, Cuando hagamos el taller uno, entonces deberíamos poner en cada componente específicamente, pues especificarlo bastante para que no afecte a otros estilos, ¿verdad? Sí, Ok. Y él lo agarra igual, ¿cierto? Solamente que pues no se va a mostrar en el style CSS general, sino solamente en el style CSS pues, del componente. sí, solamente estaría acá, pero tendrías que hacer esto de importarlo aquí. Ok, ¿Listo? gracias, profe. Bueno, entonces tenemos la tarea y ya podemos hacer que coger este botón. Podemos hacer esto, por ejemplo, this punto cons button igual a this punto shadow root punto get element. Puedo usar este que se llama get element by. No mentiras, mejor así. Query selector y puedo traerme el botón. Como él va a coger solamente lo que esté adentro de este componente, entonces va a coger este botón porque es el único botón que hay en el elemento. Y yo puedo ponerle aquí add event listener, click, y acá digo qué es lo que quiero que pase cuando yo lo hunda. ¿Listo? Como habíamos visto. Creo que tengo que hacer esto así. Porque si yo lo llamo solo delete cell, él va a llamarse siempre que se cargue el elemento y no va a llamarse solo cuando haga el clic. Es algo raro ahí. Me creo esta función, por ejemplo, y ¿qué quiero que pase? Que se elimine el elemento. Si habíamos visto por acá que yo estaba buscando este element.remove y dice que si yo cojo un elemento, así por ejemplo con query selector, o cojo un elemento que yo sé cuál es su equivalente en el JavaScript, le puedo poner solo remove y él ya se elimina solo. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, this.remove, en teoría debería borrarse como a él mismo. Y ya queda la parte esta de que se pueda borrar, quedaría ya cubierto. Y ahí se eliminó. Ahora no tenemos, y entonces está que se chequea y que se elimina. Lo que no tenemos es para crear el elemento. Entonces, volvemos a este, que es el JavaScript general. Yo cogería y diría acá, to-do list, button, le digo document, punto, get element by ID. Cojo acá este botón que se llama to-do button. Ay, entonces, le digo que me lo llame con este ID. Le digo to-do list button punto add event listener. Lo mismo aquí. Clic. La flechita. Y me dice, llame una función que llame esta función. Y se llama add item. Que como vemos, el add item puede ser ya parecido al que tenía Guillermo. Pero entonces sería add item. También tenemos que coger cuál es el valor de este input que está aquí. ¿Listo? Entonces yo creería, si nosotros creamos acá una constante y cogemos ese valor,
eso solo se va a hacer una vez y entonces eso solo va a coger el valor que va a tener la primera vez que lo cargue. Entonces tenemos que cogerlo aquí, dentro de este add item, porque este add item se llama varias veces y ese valor ya quedaría actualizado. Porque si lo llamamos aquí por fuera general, no me va a actualizar el valor siempre. ¿Listo? Podemos coger entonces este ID, create to do, const, input, value. Y le decimos así document.getElementById también. Create to do y le ponemos así value. Eso. Y ahí ya creamos un elemento. Entonces podemos hacer. Si queremos, to do item. To do item es igual a document.createElement. Y como nuestro componente ya está registrado dentro de todo, ya nosotros lo registramos con esto. Entonces yo ya puedo crearlo con esto así. Entonces lo creo aquí. Y le digo acá item.add es attribute, no, set attribute, le digo acá task y el valor que sería este aquí, input value. Aquí debería de coger esta to-do list. No esa de Ben Listener, perdón. Get element by ID. Entonces, para poderle decir dónde voy a agregar este ítem, pues tengo que tener el nombre del contenedor. Y el contenedor, pues es este UL que tengo acá, que tiene to-do list de ID. Acá. ¿Listo? Entonces ya tengo el to-do list y le voy a decir acá, to-do list punto append y le digo acá to-do. Entonces tengo ya esta función que me agrega un elemento. Yo creo el elemento así como si fuera a crear cualquier elemento HTML. Le pongo que el set attribute task para que tenga este y le digo append. Vamos a ver cómo funciona. Si funciona. Está esta que era la que teníamos de ejemplo. Y dijo null. Entonces tenemos que ver este valor que es lo que está dando porque no lo está cogiendo. Entonces, const control.log input test create to do, ahí bien. Pero me dice que está null, input value, punto value. Y si me lo está cogiendo.
null. Set attribute task input value punto value. Entonces, este valor lo estamos mandando bien. Pero, ya sé lo que está pasando. Acuérdense, yo le dije acá que task iba a ser el get attribute task, pero está en el constructor. Y entonces el constructor se llama cuando yo le di este create element. Cuando yo ya le dije este set attribute, él ya no está escuchando ese cambio. Entonces tenemos que hacer lo que habíamos hecho también la clase pasada, de que teníamos que hacer esto para observar los cambios. Entonces teníamos que coger esto para observar los cambios. Lo tenemos que copiar aquí también. Y decimos cuál propiedad estamos observando los cambios. Entonces en este caso sería task. ¿Listo? Y venimos también acá y decimos qué queremos que pase cuando cambie ese atributo. Y entonces ya lo podemos poner acá. Esto lo podemos borrar, este conservador. Entonces él va a decir, va a llamarse este task y, bueno, estoy observando este task. Cuando task cambie, esto se va a llamar y esto va a hacer que este task que está aquí se actualice. ¿Listo? Pues ahí ya debería de ser diferente. Entonces ahí sí ya me lo coge. Entonces vieron que el problema no era que yo estuviera mandando estos datos mal, sino que él nos estaban actualizando los atributos. Ya está el ejercicio. Entonces, hola, hacer esto. Bueno, y falta otro. Ir a mercar. ¿Listo? Y entonces vean que queda el texto acá. Pues yo debería en esta función decirle input value punto value igual a eso. Eso no debería llamarse input value. Se debería llamar input. Entonces yo le digo que el value va a ser otra vez blanco para que yo diga así hola y lo agregue y él se limpie. Voy a ir a la U a comprar almuerzo. A hacer tareas. Digamos que yo me equivoqué en este, entonces yo ya lo podría eliminar acá, en teoría. Button. Button. A ver, en listener. Delete cell. Es. No se está llamando. Hola. No. ¿Qué pasa si le digo solo this.query selector button? No es con el shadow root.
Hola. Mm, ¿Qué pasó aquí? Lo llamo así. Hola. Y no me da error. Botón. Hola. ¿Cómo? Y ahorita se borraba porque ya no. Ah, para que vea, profe, que es difícil. Sí, es difícil. Por eso tienen una semana para hacerlo. This shall require selector button, console.log button. Y esto nos está llamando porque no. Button. Input. Acá no hay nada que se llame igual. Este input está como bien. Button. Y lo peor es que no me lo selecciona acá. A mí me gusta que él lo debería demostrar acá brillando. Y no está. Delete. Vamos a ver. ID. This.task. Hola. ID nulo. Ah, claro, porque el botón todavía no está. Pero lo que no entiendo es por qué dejó de funcionar. Si yo ya lo habíamos puesto a borrarse acá. Attribute change callback, prop name, render. Task. Task está bien acá. Button está bien acá. Yo renderizo y luego me traigo el botón. ¿Es cierto? ¿Será esto? No creo. Y esto tampoco lo tengo que hacer. Acuérdense, en la clase pasada vimos acá, que aquí en el constructor puedo no llamar eso, porque cuando yo hago esta de observar atributos y luego cambiarlos, ya le está haciendo todo esto desde este método que está acá. Hola.
ID undefined. Delete cell. Yo no creo que sea esta flecha. Hola. Y esto ni siquiera se está llamando. ¿Qué pasa si yo hago esto? Yo no creo que debería de cambiar. Hola. ¿Será que el botón que eso está cogiendo se está eliminando por este render que hay aquí? Profe, ¿y si intentamos poner el botón dentro del render o mala idea? Este Add Listener, tal vez pueda ser, no, este sí podría ser una buena idea. Hagamos este último que yo le puse, que le voy a poner este ID aquí. Pero si es verdad que al yo darle render acá, se está eliminando ese listener que hay ahí. Entonces, a ver, yo miro aquí. Hola. Another properties of null, botón. Button ID. Button ID. Ah, bueno, no, porque si voy a coger un ID sería así. Pero bueno, sí, entonces ahí no lo está cogiendo. Podemos tratar de hacerlo así, como dice la compañera. De agregar esto. Lo agregaríamos después del render, de este inner HTML, porque aquí ya seteamos todo y entonces ahí ya podemos coger el botón. Y esto se llamaría cada vez que se llame este render. Y creo que ahí sí debería funcionar. Puede ser con el botón ID o creo que ya con solo el botón, como lo teníamos antes. Ah, bueno, sí. Tenía razón. Listo, entonces, sí. Si vamos a agregar los listeners, al parecer los tenemos que agregar en este mismo método del render, o los deberíamos de agregar en este del attribute change, pero yo creo que en el render está bien, porque cada vez que se llama render, él llama este inner HTML, y eso lo que hace es borrar lo que había antes y volverlo a crear. Y esto que tenía aquí, este listener, pues él ya no está apuntando al mismo botón de antes. O sea, aunque aquí diga button y él se siga llamando button, es otra referencia porque es un objeto nuevo que se creó. Entonces, más bien, al hacerlo aquí, ya cuando creo el nuevo HTML, cuando ya hice este render, él ya vuelve a coger este botón de acá. Entonces, cada vez se vuelve más, el constructor queda un poco más sencillo aquí. Y las cosas las tratamos de hacer después de renderizar. Vamos a ver, hola. Vamos. Martínez. Cena. Ejercicio. Ejercicio. Está como mal escrito. Ejercicio. Y entonces ya tiene esto para chulear las tareas que ya hice. Y está esto para borrar las tareas que ya no quiera tener a la vista. ¿Listo? ¿Preguntas? Vamos. Me
¿Me Bueno, podrías volver a explicar por qué se borra lo que está en el constructor cuando lo renderizamos? Que no te listo. entendí bien. No sé, no es que se borre lo que está en el constructor, es que ¿qué es lo que pasa? Vean, si yo tengo esto aquí, él va a buscar, eh, en el elemento, pues en este shadow root, el primer elemento que se llame botón. Y entonces él crea un objeto que se llama botón. ¿Listo? Esto podría ser cualquier otro nombre, ¿no? Entonces él crea una referencia al elemento que se llama botón. Y yo le dije acá que creara un listener para que cada vez que ese botón se hundiera, él llamara este método que está aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo aquí un método que se llama render. Y pues digamos que mi componente ya tiene esto en su inner HTML, tiene todo esto. ¿Sí? Lo que esté aquí, que es esto es un string, porque miren que está en unas comillas, solo que yo, pues por lo de la extensión, se ve como si fuera HTML. Entonces esto es un string que se llama cada vez que se llama este método de render. ¿Y por qué yo lo llamo cada vez? Porque puede que estos parámetros que tengo aquí, por ejemplo, this.task, puede que this.task ya sea diferente, porque pues, por ejemplo, acá tenemos que cuando cambie el atributo, me vuelva a renderizar. Entonces, si this.task era diferente, entonces él iba a llamar otra vez este método de render para que se actualizara todo. Y al yo llamar este inner HTML y reemplazarlo por todo, así nosotros estemos viendo que es exactamente igual, nosotros vemos como que esto es el mismo texto que había antes, digamos que puede que este task ya sea otro string diferente, si tuviéramos más parámetros pues también estarían ahí cambiando, y entonces él como que cambia, o sea, está reemplazando todo lo que tenía el elemento antes por esto nuevo. O sea, el texto es igual, por eso el componente se sigue viendo igual, pero digamos que él como que se reinicia todo, como que el componente se reinicia, por eso como que lo llamamos cuando hay cambios en el elemento, cuando hay cambios en los atributos, reiniciamos todo el componente. Este render lo que hace es como volverlo a renderizar, pues por eso se llama así. Entonces, cuando lo volvemos a renderizar, acá en el constructor habíamos creado una referencia a un botón, pero ese botón ya no existe porque cuando yo lo volví a renderizar, el botón ya es otro botón. El botón anterior dejó de existir porque se borró ese texto, pues se reemplazó, se reinició, entonces es un botón nuevo y este botón ya no existe. Entonces, cuando yo hago clic, pues no me llama el método porque el botón ya no existe. Pues no sé si me entiendes. O sea, el botón ya no existe. Entonces, más bien, si yo lo llamo aquí, que esto es pues eso también es una referencia acá, él llega y se reinicia el componente, y cuando se reinicia el componente, ahí sí hago ese llamado y digo, bueno, con este nuevo componente que rendericé, búsqueme el botón y agrégueme el listener para poderlo eliminar. En cambio, aquí en el constructor solo se llama una vez, se llama al principio. Cuando yo creo el elemento, se llama este constructor y ya, nada más, solo se llama la primera vez. Entonces, si yo lo llamo la primera vez, cuando el componente se vuelva a reiniciar, esto ya no es válido y no tengo cómo actualizarlo porque está aquí y solo se llama una vez. En cambio, si lo llamo aquí, cada vez que se renderice nuevamente, él vuelve y coge el botón, este botón que ya es un botón nuevo, cada vez es un botón nuevo, entonces él vuelve y coge el botón nuevo y ahí sí hace el llamado. No sé si me hice entender. Sí, profe, sí, muchas gracias. ¿Listo? O sea, el constructor se llama una vez y él no tiene forma de actualizar esa referencia del botón. En cambio, acá en el render pues se llama cada vez que voy a reiniciar visualmente el componente, entonces ahí ya creo una referencia nueva cada vez y entonces ya el botón queda funcionando. Listo, entonces podemos crear componentes directamente en el HTML. Así, le ponemos el nombre del componente y le agregamos los atributos que queramos. Y así se crearía directamente desde el HTML. Si lo queremos crear desde el JavaScript, lo podemos crear así, que le decimos document.createElement, le ponemos el nombre que nosotros le pusimos a ese
web component, le podemos setear los atributos así y darle append. O como les había mostrado en la clase pasada, que no sé dónde tendré el ejemplo, pero ya lo vamos a buscar. Recrear, linkear este. En la clase pasada, pues también les mostré que se podían crear elementos con inner HTML. Acá. ¿Listo? Entonces, si no quieren crear el elemento y ponerle create element, to do element, set attribute, tal, y si tienen, pues digamos que un componente que es muy complejo como este que está acá, se podría decir así, punto inner HTML y ponerle lo que queremos que tenga el HTML ahí. Y ahí sí ya podríamos como copiar y pegar esto que está acá. Si quisiéramos. ¿Listo? Pero pues a mí me pareció como este to-do item solamente tenía un atributo, pues que lo podíamos poner así y ya, y darle append. Entonces ya sabemos que está el append, que agrega elementos nuevos a un contenedor. En este caso este contenedor se llama to-do list. Y tenemos este otro método que vimos que se llama remove, que lo que hace es eliminarse a él, pues en este caso como dice this.remove, se elimina a él mismo del DOM. Acuérdense que el DOM es como todo este documento que está acá. Si yo llegaría y cojo este, por ejemplo, o sea, no solamente puede hacerse dentro del web component ese remove, yo podría llegar y decir así, input.remove. Pero entonces lo que yo haría es que después de agregar una tarea, todo este input que está acá se borraría. Pero pues el método sirve, por ejemplo, para las tareas, para eliminar la tarea, porque yo ya tengo la referencia de cuál es el objeto que voy a borrar, que es this. O sea, yo mismo me voy a borrar. Entonces, por eso el método se llamaba delete self. Y ya, en resumen, eso es lo que hicimos. Listo. Y quería preguntarles también si tenían dudas del taller. Pues los que ya empezaron, si se han quedado bloqueados con algo. Pues acuerden que tenemos dos espacios de monitoría. Creo que hay más de dos, porque está Cristian, está los martes en monitoría en sala. También pueden ir a la monitoría de Andrés Poveda. ¿Ustedes tienen los horarios de las monitorías o se los mando? Mándalo, profe, por favor. Bueno, voy a buscarlo, que a mí me lo mandó el profe Dominciano. Los horarios de la monitoría, porque pueden hacerlo con Cristian o lo pueden hacer con Andrés Poveda, que él vio web conmigo el semestre pasado, entonces también tiene varias ideas de lo que es de web. ¿Y qué más? Y pues tiene la otra monitoría con Cristian, que creo que es virtual, o no sé al final, sí creo que es virtual y también es como 2 horas los jueves. Pero voy a confirmar, pues voy a ir en el grupo, le voy a decir a Cristian que nos confirme. Y así pueden ir a solucionar este ejercicio o para preguntar las dudas del taller 1. O si tienen dudas para hacérmelas hoy, en este momento, en estos 20 minutos que quedan. Y pues la clase que les debo del lunes, pues yo creo que la podemos guardar, por ejemplo, para la semana 17. Como las clases van hasta la 16, de pronto para la semana 17 pues estamos haciendo el final. Entonces, bueno, pues para ese momento quedaría. ¿Listo? Y ya. Listo, muchachos. ¿Tienen dudas del taller? Profe, una pregunta. ¿Para cuándo es que está la entrega de este to-do? ¿Para cuándo la quieren? Pues yo la pensaba poner para el viernes a las 7 de la mañana, antes de la clase. Ya tienen este video que se los voy a subir para que lo terminen. ¿Sí? ¿Les parece?
Pues sí, profe, hágale. Y ya, y la clase del viernes, entonces pues ahí sí, pues acuérdense que el taller es para el 10 de marzo, o sea, de este viernes en 8. Pensaba que el viernes, pues el viernes sí voy a ir a la universidad, milagro. Estuve muy ocupada estos días, pero el viernes voy a ir a la universidad y en la clase podemos revisar puntualmente cosas que tenga cada uno del taller. Del taller 1, me muestran adelantos. Me gustaría ver adelantos, muchachos, pues así, por ejemplo, si ustedes me piden una excusa que no pudieron entregar ese día, incluso si me piden aplazarlo o algo así, pues yo voy a decir, bueno, por lo menos han estado trabajando en esto, porque si empiezan a hacer el taller el día antes o la semana antes, pues obviamente van a necesitar plazo. Entonces, el viernes voy a revisar adelantos, voy a ayudarles con dudas que tengan. Entonces aprovechen. ¿Listo? Profe, una preguntita, y el taller de esto de las listas, ¿no hay posibilidad de más bien dejarlo el viernes hasta la medianoche y más bien hacemos la revisión de la entrega en la clase para que no queden las dos cosas juntas? Bueno, sí. Puedo poner esto para el viernes en la noche. Pero, y el viernes en la mañana mirámoslo. ¿Cómo hago yo para agregar cosas nuevas? Siempre se pone como extraño es como modo edición. Ah, no, ya es esto, modo edición. Es que ese botón no se ve. Atrás. Modo edición. Finalización del curso. Contenido. Bueno, ya ahorita le subo la tarea. Ah, no, ya, sí, tareas. No. Ahorita le subo el espacio aquí para que suban la... Ah, bueno, ahora sí ya. Pero de aquí. ¿Listo? Entonces nos vemos, muchachos, el viernes. Listo, Chao, profe. profe. Hasta Dale, profe. luego. Muchas gracias. Chao, profe, que tenga buen día. Igual.